Bienvenidos a resumen.news. Estas son las principales noticias del día. Y en la Unión Europea mejoran las expectativas sobre la vacunación. Para el 1 de julio, el 70% de los adultos ya estarán vacunados. Es lo que estima el informe que ha presentado hoy la presidenta de la Comisión a los líderes de los 27 reunidos en Bruselas. Esta semana la mitad de los adultos europeos estarán vacunados, en julio serán el 70% y si se cumplen los compromisos de las farmacéuticas, en septiembre habrá vacunas para todos. Esas son las previsiones que maneja la Comisión Europea y que hoy su presidenta Ursula von der Leyen les ha contado a los líderes de los 27. Les ha dicho que en este segundo trimestre se van a recibir 4 veces más dosis de las que han llegado en los primeros 3 meses del año, más de 400 millones, serán casi todas de Pfizer, y en el tercer trimestre llegarán 530 millones. Así, si todo va bien, antes de final de año incluso sobrarán vacunas para donar esos 100 millones a países menos desarrollados, algo que también han aprobado hoy los líderes del Consejo Europeo. Según Ursula von der Leyen, ahora el reto es la vacunación de los menores. Espera que la Agencia Europea del Medicamento apruebe el uso de Pfizer en los próximos días y que Moderna pida su autorización. Un estudio que ha publicado The Lancet con datos de las PCR que se han hecho en Dinamarca a unos 4 millones de personas concluyó que el 0,65% de los infectados en la primera ola se reinfectaron en la segunda. Desde la Sociedad Española de Inmunología explican que es una cifra que podríamos extrapolar a España, aunque avisan seguramente sea mayor. Porque la mayoría van a ser más leves y obviamente pues son casos que no se llegan a controlar ni siquiera a advertir. Porque no se hacen PCRs, porque no hay síntomas. Las reinfecciones se dan más en vacunados que en inmunizados por haber pasado la enfermedad. Más completa en el sentido de implicar a células y a anticuerpos es la inmunidad natural. Puede durar más de un año. Las personas inmunizadas pueden transmitir el virus. Explican que es más probable que lo haga un vacunado. El pinchazo previene la enfermedad grave, pero no la infección. Las vacunas no son esterilizantes, por lo cual no van a prevenir la posible propagación del virus. Ayudan a reducir esa carga viral. Lo que reduce el riesgo de transmitirlo. Vacunarnos en masa es la clave para que todos podamos responder ante el virus y para evitar que puedan surgir nuevas variantes que escapen a esa respuesta que ya no sabemos. Y Bélgica ha suspendido temporalmente la vacunación con Janssen en los menores de 41 años después de la muerte de una mujer por una trombosis, un caso que estudiará la Agencia Europea del Medicamento. De momento, el Ministerio de Sanidad belga no tiene ninguna información que relacione directamente la muerte de una diplomática eslovena de menos de 40 años con la vacuna de Janssen, así que toman esta decisión por precaución, suspenden temporalmente el uso de esta vacuna en todos los centros como este a los menores de 41. Van a esperar a que le responda la Agencia Europea del Medicamento, a quien le han pedido un análisis riesgo-beneficio por tramos de edad. Esta mujer fue vacunada por las autoridades eslovenas en la embajada, pero ha fallecido en un hospital belga tras sufrir una trombosis grave y con un número reducido de plaquetas en la sangre. Bélgica es así el primer país europeo que toma esta medida con Janssen. Estados Unidos dejó de usarla completamente durante unos días por casos similares, pero luego la ha retomado. El Tribunal Supremo se opone a conceder el indulto a los 12 líderes independentistas catalanes condenados por sedición, malversación y desobediencia por el Procés. La Sala de lo Penal ha emitido su informe, que es preceptivo pero no vinculante para el Ejecutivo, en el que rechaza conceder la medida de gracia, una decisión que está ya en manos del Gobierno, que tiene previsto resolver esta cuestión en verano, tras estudiar los dictámenes negativos tanto del Supremo como de la Fiscalía. Precisamente en la sesión de control al Gobierno, el líder de la oposición, Pablo Casado, se enfrentaba al presidente del Gobierno por esta cuestión. Dice usted que hay que apostar por la concordia, la convivencia y el respeto a las leyes, pero quiere indultar a los que han atacado las leyes, han reventado la concordia y han dinamitado la convivencia. La Constitución recoge tanto el castigo como la concordia, y hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia. Y este Gobierno tomará su decisión en beneficio de la convivencia entre españoles y tomará su decisión con independencia del número de escaños que le apoyen. Los socios de investidura del PSOE son firmes defensores de los indultos, aunque tanto los afectados como la Generalitat de Cataluña reclaman la amnistía. PP, Ciudadanos y Vox ya han anunciado sus recursos si el Gobierno indulta a los presos independentistas.
Se escapó de casa durante una discusión y con solo 9 años no lo dudó y se dirigió hasta esta comisaría. Que le habían agredido en su casa, que había salido huyendo y ya cuenta que su padre parece ser que abusaba de su hermana. En principio parece que esos abusos eran continuados, llevaban ya un tiempo y que la madre era consciente de lo que estaba ocurriendo. Estuvo con el equipo de Francisco casi 6 horas. Era muy espabilado, muy despierto. Decía que él se tenía que buscar la comida, que él solo se tenía que ir al colegio, el aseo era muy deficiente, en fin, tenía muchas carencias. La familia, compuesta por 4 menores de 15, 9, 7 y 3 años, vivía en un estudio en esta barriada malagueña de la Trinidad. No se podía entrar de cucaracha, no podía dormir, había 6 personas metidas, 6 personas y 3 perros en una habitación. Muy malamente, ni le daba de comer, ni lo llevaba al colegio, ni lo tenía bien como lo tienen que tener las madres los niños. El juez ha ordenado el ingreso en prisión del hombre por presuntamente abusar de la hija mayor de su pareja. La madre ha quedado en libertad con cargos y tiene una orden de alejamiento. Los menores están bajo tutela de la Junta de Andalucía. La UEFA abre procedimientos disciplinarios al Real Madrid, el Barcelona y la Juventus. Así lo anunció este martes a través de un comunicado el máximo organismo del fútbol europeo, ante una posible violación del marco legal de la institución presidida por Alexander Seferin, tras el fallido intento de creación de una Superliga Europea. Entre los 12 fundadores estaban Real Madrid, Barça y la Juve. También firmaron el Milan, el Chelsea, el Arsenal, el Atlético de Madrid, el Inter, el Liverpool, el Manchester City, el Manchester United y el Tottenham. Tras sufrir fuertes críticas por parte de aficionados, clubes y futbolistas, después todos los clubes fundadores, salvo Barça, Real Madrid y Juventus, decidieron retirarse del proyecto. Ahora se exponen a una sanción de la UEFA. Lukashenko defiende haber forzado el aterrizaje del vuelo en el que viajaba un bloguero opositor. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, asegura que actuó conforme a la ley para defender a la gente durante el incidente del avión de la aerolínea Ryanair, forzado a aterrizar en Minsk el domingo por un aviso de bomba falso. Como predijimos, nuestros enemigos dentro del país y en el extranjero han cambiado sus métodos de ataque al Estado. Han cruzado muchas líneas rojas y traspasado los límites del sentido común y la moral humana. Ya no es solo una guerra de información, es una guerra híbrida moderna y tenemos que hacer todo lo posible para evitar que se convierta en un conflicto caliente. Una vez en tierra, la policía bielorrusa detuvo a Roman Protasevich, periodista y activista de 26 años, y a su novia rusa. Su madre rogó a Europa y a la comunidad internacional que presionen a Bielorrusia para que liberen a su hijo. Estoy afectada, tan solo quiero gritarle al mundo entero, por favor, salvad a mi hijo. Mi hijo, ese joven que solo quiere decir la verdad sobre la situación y no ha hecho nada malo. Considerado el último dictador de Europa, Alexander Lukashenko lleva 27 años en el cargo y está más que acostumbrado a las presiones. Tres detenidos tras el desastre del teleférico en el que murieron 14 personas en Italia. La investigación ha demostrado que una abrazadera colocada en el freno como reparación provisional impidió que el frenado se activara después de que el cable principal se rompiera. La cabina retrocedió por la línea hasta que se desprendió, se estrelló contra el suelo y rodó por la ladera de la montaña hasta que se detuvo contra unos árboles. La pieza en forma de horquilla se colocó en el freno como un remiendo temporal para evitar más interrupciones en el servicio del funicular. Murieron 14 personas. El único superviviente, un niño de 5 años, sigue hospitalizado. Y esto ha ocurrido hoy en el Vaticano. Una superviviente de Auschwitz saluda al Papa y le muestra el número que le tatuaron allí en el brazo. Francisco se inclina y besa el número. La mujer no oculta su emoción ante el gesto. Ahora tiene 81 años, tenía 2 cuando llegó al campo de exterminio nazi en la Polonia ocupada.
La Torre Eiffel ha sido iluminada con hidrógeno libre de carbono. Esto para sensibilizar sobre la necesidad de una transición ecológica basada en energías renovables. La acción se enmarca en el plan actual para la transición energética en Francia, que presenta al hidrógeno como una oportunidad frente a los combustibles fósiles. Desde el Ayuntamiento de París señalan que los Juegos Olímpicos de 2024 serán un horizonte para el desarrollo de hidrógeno renovable. El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, ha asegurado que Francia dedicará 7.000 millones de euros hasta 2030 al desarrollo de la producción de hidrógeno renovable. La iniciativa en la Torre Eiffel, que se incluye en el proyecto El París del Hidrógeno, ha sido desarrollada por la empresa EODEP. Este miércoles por la noche, una enorme luna de color rojo sangre será visible desde buena parte de la Tierra. El fenómeno se producirá debido a la conjunción de 3 factores. En primer lugar, la luna estará llena. Además, se encontrará en el punto más cercano a la Tierra y justo en ese momento se producirá un eclipse de luna total. Cuando esa particular geometría coincide con el hecho de que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, entonces la Luna se oscurece, adquiere un color oxidado porque no le llega la luz del Sol directamente. Es una situación especial que genera una superluna de sangre. Lo que vemos es el efecto de múltiples amaneceres y atardeceres en la Luna cuando la Tierra atraviesa la sombra del Sol. El hermoso espectáculo de la superluna roja será visible especialmente en el oeste de Estados Unidos y Canadá, en todo México, en la mayor parte de América Central y Ecuador, en el oeste de Perú, así como en el sur de Chile y Argentina. Eugenia de Montijo, una de las mujeres más famosas de su época por su matrimonio con Napoleón III, era hermana de la tatarabuela del actual duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, que reforma el itinerario por el Palacio de Liria para acercar al visitante la figura de quien llegó a ser emperatriz de Francia. Y lo hace a partir de su legado, pues al fallecer en este palacio y sin herederos, gran parte de sus posesiones pasaron a la Casa de Alba. Un recorrido por estas estancias permite admirar cuadros, muebles, porcelanas y objetos personales de Eugenia de Montijo. Entre ellas cartas de su puño y letra, algunas en francés, pues ambas hermanas fueron educadas en Francia. También el intercambio de misivas con personajes famosos de la época, como Sisi emperatriz o la reina Victoria de Inglaterra. La biblioteca de Liria guarda más de 350 legajos de la emperatriz. Mujer culta, amante del arte y la moda, llegó al trono con Napoleón III, pero no fue bien acogida ni por la corte ni por el pueblo por su condición de extranjera. Con la Tercera República se exilió a Inglaterra, donde 3 años más tarde moriría su marido por una enfermedad. Su hijo, 6 años más tarde, en la guerra anglo-zulú en Sudáfrica. La emperatriz le sobrevivió 40 años, en los que siempre vistió de luto. La historia ha retratado a Nerón como un hombre cruel, despiadado, asesino de su propia madre. Tocó la cítara mientras Roma ardía, se dijo. Muchas de sus estatuas fueron desfiguradas, decapitadas o destruidas después de que fuera declarado enemigo del Estado y obligado a suicidarse en el año 68 después de Cristo. Ahora el Museo Británico se adentra en el pasado para conocer al hombre detrás del mito, o quizás de la caricatura. Esta exposición es, por supuesto, sobre Nerón, pero se trata de descubrir lo que hay detrás de toda la historia de Nerón. Trata de cómo debemos acercarnos a la información, de que siempre debemos ser críticos con nuestras fuentes, y esto es válido para Nerón y para los historiadores, arqueólogos y para todos en la vida cotidiana. Hoy se sabe que Nerón encabezó la reconstrucción de Roma tras el incendio, modificó las leyes de urbanismo, construyó edificios bellos pero prácticos para la población y dio cobijo a los que perdieran su hogar. Habla el crítico de arte Tabish Khan. ¿Quién era este hombre? En esta exposición ves a este joven querubín que se convirtió en emperador a los 16 años y que murió a los 30 y piensas, bueno, ¿en qué mundo nació?
y esta exposición muestra que toda su familia estaba involucrada, todos conspiraban contra todos. Nerón fue el último emperador de la dinastía Julio-Claudia. Tras su muerte hubo un año de guerra civil y luego una nueva dinastía, los Flavios, tomó el control del imperio. Estas fueron las principales noticias del día. Los esperamos en la próxima edición de Resumen.News.